Si no saludé a alguno y quisiera dar la bienvenida si alguno se ha incorporado a esta última reunión y realmente agradecer a la Iglesia de esta invitación de permitirme compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que con gloria estamos felices de estar aquí, les abrazamos en el amor del Señor. Y les invito, como es nuestra costumbre, buena costumbre, a leer en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Gracias. San Lucas, capítulo 24. Voy a leer el versículo 7, o el versículo 6, cuando el ángel le dice a las mujeres que estaban yendo a la tumba, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. San Lucas 24, 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura de la Biblia, una escena y una circunstancia realmente asombrosa. Y yo lo he titulado también, este sermón o esta forma de compartir con ustedes, nuestro camino a Emaús. ¿Por qué? Porque era un camino depresivo, de tristeza, de incredulidad, y a veces el desánimo, la obnubilación nos hace estar en estas condiciones. Fíjese que era el mismo día que Jesús había resucitado. El mismo día que era un día de gloria, un día que las mujeres habían ido y no lo encontraron, que la revelación había sido expresada, no está aquí, ha resucitado. Sin embargo, ellos estaban tristes. Y ellos tenían, y esto es lo que dicen mientras van caminando, dicen: nosotros pensábamos, y queridos hermanos y hermanas, hay veces que nosotros pensamos y nos imaginamos y conjeturamos cosas que son de nuestro propio intelecto, de nuestro propio pensamiento, pero tenemos que tener la mente de Cristo y entrar en los pensamientos de Dios. Sabemos que las circunstancias para esa ciudad en ese momento eran muy negativas. Había habido sedición, había habido violencia con Barrabás, un crimen, esta ciudad estaba convulsionada, los sacerdotes estaban asustados, los romanos alterados, y los sidonios y los sicarios de Barrabás estaban alborotados. Era una situación que era una caldera Jerusalén. Pero los discípulos tenían revelaciones diferentes, y estos que iban caminando por el camino tenían una situación muy diferente. No eran las circunstancias, era su propio corazón, porque el Señor mismo les dice: tardos de corazón, insensatos para creer. Y hermanos, yo tomo este tema y lo traigo así como una introducción, porque las circunstancias que nos toca vivir en esta sociedad, en este mundo, no son buenas, ni van a ser buenas en adelante. La Biblia misma dice que vendrán días peligrosos, y que el amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará, y eso lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Pero, no se olvide que Jesús camina con nosotros. Aquellos discípulos estuvieron viendo al Señor con ellos, andaban, vieron sus circunstancias, sus controversias, sus enseñanzas, también las persecuciones, la ofensa, el insulto, la crucifixión, y ahora lo habían crucificado. Y aunque hubiera resucitado, todavía en el corazón de ellos tenían estas preguntas: ¿y si el Señor se acordará de nosotros? Y el Señor Jesús, aquella misma hora, de la hora de la tristeza, de la depresión, camina con ellos, se les pone al lado de ellos y empieza a abrir el corazón de ellos, la casa de ellos, los ojos de ellos y la escritura. Hay varias cosas, hay 7 cosas que se abren, que no tengo tiempo en este día de tratar de mostrarles, pero sí esta circunstancia. Entonces era paradójico, no habían creído ellos. Y miren una cosa, qué paradójica: el enemigo habían creído en la resurrección del Señor. Mire, yo voy a leer un pasaje de de Mateo 28. Mateo 28 es lo que yo llamo la evidencia de la tumba vacía. Versículo 57. 28, 11. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia, ¿se acuerdan que a Jesús le pusieron una guardia, pusieron una piedra, pusieron un sello y pusieron una guardia a cuidar que nadie robase el cuerpo? Que ellos eran responsables con su vida del cuidado de los presos. Por eso el carcelero de Filipo,
Cuando se remueve la cárcel, Pablo y Silas son liberados, se quería matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Porque eran responsables con su vida de la custodia que tenían. Mientras era iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjese, dice los que van a testificar. No, dice, lo vinieron y lo robaron los discípulos, estando nosotros dormidos. Ahora, imagínese usted qué ridiculez y qué misma evidencia clara para nosotros los que creemos este pasaje. Porque imagínese que un testigo se presenta al juez y le dice, señor juez, vengo a testificar. Ah, sí, muy bien. Usted no, dice, yo estaba dormido. Y usted que vio, no vi nada, estaba dormido. Pero ¿saben una cosa? No hicieron ninguna salida a buscar el cuerpo. No, una racia, como se dice. Porque en aquel tiempo había carro, caballo, un mulo, una litera llevándolo a pie. Un cuerpo de un finado no se lleva así fácilmente. Algo más hubiera sido un carro. Así que no había aviones ni helicópteros. Era una manera fácil de abortar esa resurrección, pero ninguno salió a buscar el cuerpo. ¿Saben por qué, queridos hermanos y hermanas? Y con esto quiero robustecer su fe. Porque no había cuerpo para buscar. Cristo había resucitado. La tumba estaba vacía. Y estos que iban por el camino no creyeron. Y los enemigos sí creyeron. Dice, ¿qué hacemos ahora? Y fue esta situación lo que les llevó a poder sobornar a los soldados y decir esta mentira. Una insensatez, tardos para oír. En la Escritura hay varias veces que se encuentra gente tardo para oír. Miren, ahí en Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante, hay un reproche del escritor a los hebreos inspirado por el Espíritu Santo que le dice a los creyentes, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche, porque habéis retrocedido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el alimento sólido es por los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hermanos, es muy triste que un niño se quede siempre niño. Dios y el Padre Celestial, lo mismo que los padres nuestros de este mundo, quieren que su hijo crezca, que camine, que hable, que se prepare, que sea después un útil para la sociedad. Y nosotros, como hijos de Dios, en este mundo en tinieblas somos luces y tenemos que estar preparados para dar testimonio de la fe que hay en nosotros. Así dice Pedro cuando escribe en el capítulo de su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, estad siempre preparados para dar razón, con mansedumbre, con templanza de la esperanza que hay en vosotros. Así que uno ve que estas personas tienen esta situación, buscando una pequeña solución. Nosotros pensábamos que había de redimir a Israel. No era lo que ellos pensaban, era el diseño de lo que Dios había planificado para dar liberación, para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, sanar a los enfermos, impulsar a los que íbamos camino a la condenación, al infierno, sacarnos de esa condición y llevarnos al cielo. Así que Cristo resucitado camina con ellos y les hace pensar. Las preguntas hacen que nuestra mente trabaje, empiece a tener que dar una respuesta. Él le dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Cómo? Dice, tú eres el único que no has sabido las cosas que iban caminando. Yo me imagino que habrían salido tal vez, vamos a decir, al mediodía de Jerusalén. Ya empieza a caer la noche, dice el día declinado, quédate con nosotros.
Así que esos 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, una aldea que estaba a 11 kilómetros, ¿cuánto tardaron? Entre 6 y 7 horas más o menos, por la depresión, la nubilación, seguían parando, conversando, tal vez descansando un poco, y llega la noche por el estado en que estaban, y eso lo hace ir en relanticer, es decir, muy despacio, no pueden avanzar. A veces nos pasa a nosotros, hermano, estamos deprimidos, entristecidos, pensando en cosas que nosotros desearíamos que fueran diferentes, pero tenemos que aprender a aceptar las cosas como son y saber que Cristo camina con nosotros y aprender que Él resucitó, creerlo de corazón y que está encendido a la gloria y sentado todavía en el trono del universo. Así que este estado nos abarca, nos abraza muchas veces, a todos, porque somos débiles, y esto es lo primero que tenemos que aprender, que somos débiles, frágiles. Pedro le escribe a los hermanos que tengan en el matrimonio una conducta respetuosa y amorosa, y a la mujer le dice que respete a su marido, y al marido le dice que ame a la mujer y que la trate como vaso más frágil. Cuando dice más frágil, significa que el hombre también es frágil. Necesitamos al Señor todos los días. Y la lectura de la palabra del Señor y la oración hace, hermanos, que vaya robusteciéndose en nuestra fe. Porque la fe no viene por ver milagros, casos extraordinarios, éxitos poderosos o portentosos. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Ningún otro oído que podamos prestar, por más interesante y cautivante que sean las noticias y las cosas que suceden, va a robustecer nuestra fe. La lectura de la palabra del Señor. Por eso Él abrió la Escritura a Cristo, el Señor, para sacarlo de esa situación depresiva. Y comenzando desde Moisés, no le habló de cualquier cosa, le empezó a hablar de lo que decían de Él. ¿Por qué? Porque el objetivo, el modelo que nosotros tenemos que aprender y seguir es Cristo, el Señor, Jesús resucitado, triunfante y vencedor, a pesar de todas las controversias. Y ellos tenían este conocimiento, pero superficial, decían cosas lindas. Dice, era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que fue. Miren ustedes qué estado es negativo. Dice, ya fue varón profeta y poderoso. No, querido hermano y hermana, Cristo no fue, es y será por toda la eternidad el Señor de señores y el Rey de reyes. A Él están sujetos ángeles y potestades. Él es el Señor. Y pronto el Señor establecerá su reino de justicia sobre esta tierra. Ellos decían cosas lindas. Era varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Le entregaron. Pero Él está vivo. Resucitó. Así que Jesús le abre las Escrituras, y nosotros también tenemos las Escrituras. Las abrimos. Yo les pregunto. Yo no me voy de mi casa ningún día a la librería, que todavía atiendo a la librería, sin la lectura de la palabra del Señor. A veces más, a veces menos, pero no salir de la casa es imposible sin un alimento espiritual que es el único alimento del alma. El Señor lo dijo, la Biblia lo dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es lo que Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Y gracias a Dios que Dios habla con nosotros. Y la oración hace que esa comunicación sea fluida. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Dice, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El lugar oscuro es este mundo, la sociedad, pero tenemos la palabra profética, tenemos que estar atentos. Y saben una cosa, el estar atento es una de las actitudes del corazón que Dios aprecia. Cuando Saúl
que era el primer rey del pueblo de Israel, que ellos lo pidieron. Samuel, en aquel tiempo que era el profeta, lloraba, y entonces Dios le dice: no llores, Samuel, no te dejaron a ti, me dejaron a mí. Y ellos piden rey, y Dios le da ese rey. Y ese rey fue desobediente, fue violento, fue vengativo, celoso. Tenía envidia de David, que era un pobre pastor y músico, y sin embargo lo quiso clavar contra la pared con una lanza varias veces. Y lo persiguió. Y llega un momento en que desobedeció a Dios. Y entonces Dios le dijo, por medio del profeta Samuel: no, Dios te ha desechado, porque no obedeciste. No, dice, pero el pueblo fue. Mentira, porque habían dejado a Agar. Dios le había dicho que destruya a Amalek. En el capítulo 15 de Primera de Samuel está esta historia. Y en el versículo 22, el profeta le dice, y está registrado en la Biblia, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y hermanos, para mantener una comunicación y una comunión constante con nuestro Dios, es necesario la obediencia. Es la forma de que, porque la obediencia es una acción de la conducta que se hace visible. Y tiene que partir de una actitud que es la honra del corazón hacia Dios. La lectura de la palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y sabe a continuación que le dijo allí en el versículo 22. Dice, y el prestar atención es mejor que la grosura de los sacrificios. Prestamos atención a tantas cosas. Multiplicidad de noticias. Casi todas negativas. Pero a veces no le prestamos la debida atención a Dios, hermano. Miren, llega un momento que ellos le dicen, no, quédate con nosotros porque se hace de noche, el día declinado. Entonces él entra a estar con ellos, abre no solamente la mente de ellos, sino también abre el hogar. Aquellos que somos ya mayores, que tenemos unos cuantos años, nos acordamos de una costumbre, ¿se acuerda, hermana? El culto familiar. Muchas veces los padres, los abuelos, a la luz de un candil o de una vela, se juntaban con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras, toda la familia, y abrían la Biblia todos los días y tenían ese culto familiar. Eso era el culto familiar, la lectura de la palabra de Dios, el comentario, la oración en familia, juntos. Eso se llamaba el culto familiar. Y eso sería bueno restablecerlo. Ya les dije antes que no solamente con un mensajecito del domingo vamos a madurar y a crecer y a conocer las cosas de Dios. Es tan grande la obra de Dios y el Dios de la obra que necesitamos tiempo, dedicarle tiempo. Entonces se sienta con ellos. Y fíjese lo que pasa. Se sienta con ellos y les abre la escritura, abre su mente. Y de un momento dado abre sus manos y abre su corazón. ¿Por qué? Porque al abrir sus manos, ellos reconocen las heridas de las manos. Es la identidad del Señor, del amor de Cristo, que en toda la eternidad se va a presentar con esas heridas, porque lo que cicatriza las heridas es la sangre. Pero Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso, en el libro de Isaías dice, ¿qué heridas? Zacarías también lo dice, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Con esto fue herido en casa de mis amigos. Nos tiene esculpido en sus manos, por eso Él no se olvida de nosotros. Y ellos entonces le reconocen. Y se enciende su corazón. Dice, ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y hermano, la cena del Señor es un tema de mucha importancia y no deberíamos nosotros faltar nunca, ni llegar tarde nunca. ¿Por qué? Porque allí vemos las manos, las heridas de la cruz del Señor, la sangre derramada, recordamos, y esto es lo que hace que nuestro corazón arda, se enfervorice, reverbere el amor de Cristo. Reverberar quiere decir como cuando el agua está hirviendo, que está en ebullición. Y el amor del Señor tendría que estar en ebullición permanentemente en nuestros corazones. Entonces, aquella hora que el Señor abre sus manos, ellos lo reconocen y Él se desaparece de ellos. ¿Y saben lo que pasa?
su situación cambia radicalmente. Mire, yo no sé, pero calculo, se me hace a mí, perdónenme que tome esta atribución, que en 1 hora y media, 2 horas volvieron a Jerusalén. Habían tardado 6 o 7 horas para llegar a Emaús. Ahora vuelven con un fervor, casi corriendo para encontrarse con sus hermanos. No van a cualquier parte, van a donde estaban los discípulos. Buscan la comunión, ven la lectura de la palabra, la oración, enfervoriza y motiva la comunión de los santos. Y ellos ya no tienen tristeza ni depresión, están enfervorizados, vuelven a Jerusalén en breve tiempo. Llegan cuando estaban nosotros reunidos, a lo mejor serían las 8, las 9 de la noche, uno puede más o menos ver así. ¿Y qué pasa? Empiezan a hablar de Cristo. Y empiezan a hablar de lo que les había sucedido a ellos, dan testimonio. Y usted sabe, hermano, un día voy a venir y voy a hablar del testimonio del creyente, porque el testimonio de los creyentes es el mensaje más elocuente que nosotros podemos dar, y es el arma evangelística más poderosa que nosotros tenemos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo al endemoniado gadareno: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale allí cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo? Hermano, esto también se lo puedo decir. Vaya a su casa, cuente lo que Dios ha hecho con usted. Si le perdonó, si usted recibió a Cristo con arrepentimiento genuino, porque a Cristo se lo recibe en el corazón como se recibe una persona en la casa. Pero es necesario que haya arrepentimiento, porque el arrepentimiento vacía el corazón, remite los pecados. Cuando hay verdadero arrepentimiento y confesión del pecado, remite los pecados a la cruz, donde fue el juicio contra el pecado. La cruz fue el altar del universo donde hubo un juicio contra el pecado. Y Dios consumó el pecado, pero estaba en el cuerpo de Cristo, sobre Cristo. Él llevó tus pecados y mis pecados. Por eso es necesario que haya arrepentimiento, hermano, querido amigo, vecina, señorita. Debemos arrepentir y confesar a Dios y aceptar a Cristo como Salvador, como se recibe una persona en la casa, abriendo la puerta. Al final del pasaje dice que ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Se da cuenta? Le habían visto. Dieron testimonio porque ellos le vieron allí con ellos, sus heridas, al Señor resucitado. Y este es el gran tema que la iglesia tiene: Cristo resucitado. Cuando Pablo habla en la Escritura de Cristo crucificado, significa eso: encarnado para la redención, crucificado por nosotros para quitar de en medio el pecado, sepultado para resucitar y mostrar el poder de Dios, y ascendido a la gloria. Todo eso significa Cristo resucitado. Y este es el tema que nosotros tenemos. Así que, querido hermano o hermana, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Lo primero que tienes que aprender a discernir es la paz del perdón. El primer efecto del perdón de nuestros pecados es la paz del corazón. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y usted puede decir que en este mundo que no tiene paz y que no ha tenido paz por 20 años seguidos, y que los hogares hoy son un infierno. Ahora le dijo una señora, dice: pastor, usted sabe, dice, mi casa es un infierno. Y yo, sabe una cosa, le creía, porque uno estaba peleado con otro, el otro no hablaba al otro, venía uno una hora, otro otra hora, y no había paz. Cristo nos da paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Ellos decían: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se da cuenta de lo que es la importancia del partimiento del pan, la reunión de la cena del Señor? Así que, si usted le ha tocado emprender un camino hacia Emaús de tristeza, piense que es por nuestra propia insensatez y dureza de corazón para creer. Este era el problema de ellos. Y este es el problema nuestro. Cuando a veces desconfiamos, no creemos, dudamos, en lugar de creer.
Y el Señor dice, mire, esto es una insensatez. Qué insensato y tardo de corazón, dureza de corazón para creer. Pero ¿cuál es el mensaje glorioso de la palabra del Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creed en Dios. Eso lo decía el Señor, tened fe en Dios. Y hermano, que tengamos fe en Dios, en sus obras, en sus planes y en su palabra. Porque la palabra del Señor, usted sabe una cosa, Dios no cambia, es inmutable. Pero hay dos cosas que son inmutables, Dios en su persona y la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, no se termina, no se agota. Por eso Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra que en esta noche yo estoy compartiendo con ustedes, también les quiero decir a alguna señorita, algún joven, algún hijo de creyente o alguna persona mayor, cualquiera sea su edad, si no se ha arrepentido verdaderamente de corazón, delante de Dios, hágalo esta noche. Reconozca su pecado delante de Dios. No se necesita ser un delincuente para ser pecador. La mentira, la injusticia, la desobediencia, el enojo, la incredulidad es un pecado que lleva a la gente al infierno. Cree en el Señor Jesucristo. Y en esta noche yo le invito a que usted tome una decisión de fe, cualquiera sea tu edad. Yo voy a terminar la reunión, porque me gusta tener siempre el tiempo, la prudencia suficiente. Pero no lo voy a hacer sin antes nos damos un tiempo, unos 30 segundos de reflexión. Yo les invito a inclinar la cabeza, ponernos en una posición de reverencia en esta noche, pensar en lo que hemos leído, principalmente de la palabra de Dios, de la Biblia. Y si usted ha venido aquí con esta depresión, con esta tristeza, con estas pláticas a veces, no sé qué va a pasar, lo que no sucederá de aquí, de allá, ese desánimo, esa desesperanza, piense que el Señor Jesús está caminando contigo, está con nosotros esta noche y te dice, no sé de corazón para creer lo que Dios ha dicho. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Yo voy a hacer un breve silencio. Yo no hago levantar la mano, ni pasar acá al frente, ni decir nada a las personas para que puedan avergonzarse. Pero ahí en tu banco, donde tú estás, te presto unas palabras, eso sí. Dile a Cristo, al Señor Jesucristo, Señor, soy pecador, soy pecadora, me arrepiento de corazón, te pido perdón de mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Miren qué oración, haga la suya. Vamos a hacer 30 segundos de silencio y después terminamos con oración. Mientras estamos así en esta actitud de reverencia, de quietud, yo veo que nadie está mirando. Quisiera hacer esta invitación para dar gracias a Dios. Si hubiera alguna persona que tomó una decisión de fe esta noche, quiere hacerme una seña para que yo al final de la reunión le pregunte su nombre y ore por usted. No tenga vergüenza. La Biblia dice que el que cree en Cristo no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Habrá alguna persona? ¿Algún niño? ¿Algún hijo de creyente? Si no, después de la reunión, yo estoy dispuesto, hay otros hermanos también muy preparados. Quédese. Y si tienen una inquietud, podemos orar, podemos buscar. Pero la salida es Cristo. La salvación es Cristo.
La seguridad es Cristo y la felicidad es Cristo. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque en Jesús hay salvación. Hay perdón, hay limpieza de nuestros pecados, hay esperanza y vida eterna. Te damos gracias en esta noche porque hemos reflexionado en algunas situaciones que nos suceden a todas las personas por nuestra fragilidad y debilidad y circunstancias que a veces nos rodean. Te rogamos que nos ayude a mirar siempre al Señor que camina con nosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Gracias, Padre Celestial, y quisiéramos rogarte por las personas que han escuchado tu palabra esta noche, que hemos leído, y también ponernos en tus manos y rogarte que por tu Espíritu, tú, Señor, sigas obrando en nuestros corazones. Bendice a cada familia, bendice la iglesia aquí, al pastor, su esposa, también los hermanos ancianos y los hijos de los creyentes, especialmente los más pequeñitos. Los ponemos en tus manos y te damos toda la gloria a ti, nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado una vez más empezar la semana de esta manera, juntos así, verles a ustedes desde atrás, prestando atención, siendo edificados por la palabra de esta noche. La verdad que me emocionó y ha llenado sinceramente mi corazón de alegría. Haber estado junto a ustedes en este tiempo tan precioso y en compañía de Pepe, que ha traído un mensaje precioso para nuestra vida. ¿Le parece a usted que está bien lo que digo? ¿Está de acuerdo? ¿Están contentos? ¿Sí? Entonces nos sonreímos y estamos contentos. Realmente estamos felices de haber estado en la presencia del Señor y habiendo escuchado un mensaje tan precioso de la palabra de Dios, tan edificante. Oramos para que el Señor realmente renueve las fuerzas de Pepe, de Gloria, por donde el Señor les lleve en este tiempo. Ellos están sirviendo desde hace mucho tiempo, a tiempo completo en la obra. Ellos viajan, ellos visitan pueblitos y ciudades importantes, no solamente de la República Argentina, sino del mundo. Y confiamos que el Señor realmente renueve sus fuerzas para que el tiempo que les siga dando aquí en medio nuestro y visitando otras asambleas sea verdaderamente tan precioso como el que ha pasado la iglesia en Barrio Vida aquí. Gracias, Pepe, que el Señor te bendiga.